Cuando Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia de la República, yo quedé muy triste y es momento de decirlo. La razón principal es que dejé de disfrutar como disfrutaba las ruedas de prensa matutinas, en donde con ese furor, con ese ímpetu, con ese tropiezo permanente al momento de leer y con esas enormes contradicciones al momento de empezar a hilvanar la primera idea, llenaba o esparcía de jolgorio a todo el mundo digital Ana Elizabeth García Vilchis de todas mis consideraciones. Desde entonces a la fecha conté los días, las horas, los minutos, los segundos para volver a tener la satisfacción y el solaz del candor y el ímpetu periodístico tan fresco, tan espontáneo, tan lleno de credibilidad como ustedes en estos momentos van a darse cuenta y estoy seguro también a disfrutar junto conmigo, porque así fue como a final de cuentas se presentó, ya no como Ana García Vilchis de todas mis consideraciones, sino simplemente como Ana Vilchis. Escuchemos. Vamos a ver allá atrás. A ver la compañera que no pregunta. Buenos días, presidenta Liz Vilchis, para SDP Noticias. Liz, no te reconocí. Sí, señor. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ahora de este lado de la... Ahora estoy de este lado, haciendo periodismo. Usted, presidenta, ha publicado recientemente 2 piezas de comunicación. Una es el documental Los primeros 365 días, la transformación avanza. Y la otra es su libro Diario de una transición histórica. En ambos usted expresa pensamientos profundos de lo que usted define la historia actual de México. En ambas se destaca una frase que quiero decirla aquí, dice: no hay nada más poderoso que la convicción política, es similar al amor. ¿Nos podría compartir, por favor, cómo se traduce esa frase en su quehacer como presidenta de México, como la primer presidenta de México, hacia el pueblo de México? Digo ahí en el documental, en efecto, y lo defiendo porque es pues la historia de muchos de nosotros, de nuestra vida. ¿Cómo es que se trabaja tantas horas? No todos los presidentes trabajaban tantas horas. ¡Cuánta frescura! ¡Cuánta espontaneidad! ¡Cuánta diligencia de parte del gobierno representado por Claudia Sheinbaum para prácticamente a ciegas asignarle la palabra a alguien que tuvo la suerte justamente de recibir como la mano de Dios, de diosa para que nadie se enoje, la oportunidad para hacer una pregunta? Eso es suerte, créanme ustedes, porque hay periodistas que llevan semanas y no tienen posibilidad alguna de preguntar. Hay otros que ya tienen asignado el día para que, como si fuera un carrusel del azar, todo mundo sabe que el martes le toca a la reportera de Contralínea y todo mundo sabe que el miércoles le toca a... Y así vamos, rotando a distintos personajes entre Lord Molécula o Vicente Serrano para dar cuenta de una liturgia que en realidad es justamente el escenario de una propaganda, porque la presidenta, ya lo sabemos, no admite preguntas incómodas, preguntas difíciles, preguntas que le exhiban a ella en toda su inconsistencia, en toda su ineptitud y en no pocas ocasiones también en todas sus contradicciones, porque esas preguntas la propia Claudia Sheinbaum las considera violentas. Así es que albricias, aparece Ana Vilchis
y pregunta, aunque debo advertir que muchos creyeron que se trataba en realidad de una impostora y que era Lord Molécula en verdad quien estaba preguntando y se había él disfrazado de Ana García Vilchis para tratar de mostrar una versatilidad distinta, que no distante, del servilismo que siempre se le tiene al poder. Ocurre que en esta nueva faceta, también henchida de emoción, también por supuesto dependiendo de la lectura de las comas, de los puntos o de las palabras y las frases más elementales, se apoyó ella para hacer una pregunta harto difícil de contestar, complicada por supuesto, que seguramente puso en aprietos a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que sin embargo mostró, claro está, una entereza enorme y una inteligencia emocional enorme para hacer frente a esa pregunta sobre el amor y las convicciones en el ejercicio de su labor. Díganme ustedes si pueden imaginar una pregunta más complicada, una pregunta más compleja, una pregunta que puso a todo México a estremecer porque no sabíamos cómo podría recuperar el temple y cómo podía expresar ese temple con palabras coherentes y consistentes. La pregunta, el amor, el amor. Las convicciones, las convicciones. La emisaria Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones, que surgiendo de un portal, el portal más favorecido por la asignación de publicidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por ahí va muy bien con Claudia Sheinbaum, sí, fue el depositario de esta pregunta que le hizo a Claudia Sheinbaum, sí, SDP Noticias, ese portal muy caracterizado por hacer periodismo serio, por hacer simple y llanamente lo que corresponde para recibir las canonjías de el poder mismo, porque de eso se trata de adular al poder mismo. Y regresemos a la pregunta, el amor y las convicciones. Por favor, no sean aguafiestas, ni piensen por un momento que estamos hablando de las convicciones y entonces tuviéramos que referirnos a lo que significó la lucha dentro de la democratización de nuestro país por un órgano autónomo para vigilante de los procesos electorales, tuviéramos los mexicanos un voto que contara y se contara. No, ahora estamos en la ruta que rompe esas convicciones y que justamente plantea un retroceso en estos procesos electorales. Ni hablemos de convicciones relacionadas con aludir a la corrupción que hay en el país y sin embargo a tener a personajes privilegiados que gozan de total impunidad. No metan, por favor, el nombre de Adán Augusto López y hay que seguir distrayéndose con alguna de las otras ocurrencias que tenga Simón Levy. No, hablemos del libro que nadie ponga en duda escribió Claudia Sheinbaum y que leyó, sí, leyó albricias, aplausos, Ana García Vilchis, de todas mis consideraciones, para hacerle una pregunta al respecto de esa entrega, de ese sentido del compromiso con el otro o con los otros, de ese amor, de ese deseo por satisfacer todas las necesidades que, como luchadora social que fue, ahora puede prodigar como presidenta que es Claudia Sheinbaum. No hablemos de la respuesta. Primero, porque en efecto es harto previsible. Y segundo, porque a final de cuentas lo que importó
fue la aparición estelar de lo que nos permite decir que todavía hay un espacio para el humor, para la risa, para el contexto de lo que significan ejemplos entre propagandistas y auténticos periodistas. Esto es Etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.